Gracias. Es para nosotros un honor recibir aquí a un gran representante de la seguridad social. Se trata del doctor Arismendi Díaz Santana, quien ha sido gran consultor de la OPS, gran consultor internacional y el responsable de que nosotros tengamos seguridad social, la ley de seguridad social en la República Dominicana. Es el padre de la ley 8701 y además de los reglamentos que constituyen el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que vamos a estar definiendo esto porque hay muchas confusiones a veces en cuanto escuchamos, hace un rato hablaba, prestantes juristas, inclusive algunos médicos que son congresistas, decir, no, que vamos a proponer que haya un sistema público y un sistema privado. Yo me quedé estupefacto cuando lo escuché por primera vez, dice, porque eso es lo que tenemos. Entonces, a mí me asombró mucho, yo no sé si a usted, que es el padre, tiene que haberlo conmocionado, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que si son facultativos del sector de la salud, vayan a proponer lo que es un sistema privado y un sistema público? Pero bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Porque es el que tenemos. Mira, es que hay un desconocimiento real, no solo del funcionamiento, sino del concepto. Cuando se habla de seguridad social, la gente, ¿qué piensa? ¿Qué entiende? Y el grueso de la población entiende nada. Así es. Precisamente nuestra Fundación Seguridad Social para Todos se basa en promover actividades de información y orientación, porque yo te puedo decir, para ponerle número a lo que tú estás diciendo, que nosotros hemos comprobado que alrededor del 98% de la población que tiene derecho a la seguridad social no conoce esos derechos. Así. Y mucho menos sabe cómo ejercerlos. Así. ¿Cómo demandarlo? Cómo defenderlo y dónde reclamarlo. En adición al hecho de que muchos de esos reglamentos se hicieron sin conocimiento previo y además algunos son demasiado burocráticos, demasiado exigentes y terminan marginando a mucha gente de la población que no tiene acceso. No, y muchos de esos reglamentos quedan obsoletos porque se ha producido un cambio social, pero esas leyes y esos reglamentos se quedaron igualitos. Permito. Doctor, perdón, está diciendo una verdad del tamaño de la catedral. Sí. Oye, porque si la ley, que es un principio general, ya es necesario renovarla, imagínate tú lo que son los reglamentos, que son las cosas muy específicas, Sí. de situaciones que van cambiando, el internet, la comunicación, los recursos, el acceso. Con mucho más razón, esos reglamentos tienen que ser revisados una vez se modifique la Ley de Seguridad Social. Y esta, ¿cuál es el concepto de seguridad social? Porque aquí la gente asociaba seguridad social Al Seguro Social. Al seguro social. Es una buena pregunta. Mire, históricamente hablando, como los trabajadores hace 300 años atrás se sentían totalmente desprotegidos. Sí. Era aquella revolución industrial completamente explotadora, donde incluso un trabajador tenía una jornada hasta de 16 y 17 horas, 6 días a la semana. Sí. Y los niños incluso eran explotados 12 y 13 horas, para las mujeres, etc. Sí. Entonces comenzó un movimiento de los propios trabajadores, número uno. Y por otro lado, el emergente movimiento socialista del mundo. Sí, sí. Y eso dio como resultado una serie de demandas para reducir la jornada de trabajo, para pagarle mejor salario a las mujeres y sobre todo para tener protección social. En ese entonces el mayor riesgo de una familia era que el trabajador, porque la mujer no trabajaba en ese entonces, el trabajador tuviera un accidente. Porque si tenía un accidente y ese accidente era lamentable, quedaba prácticamente inválido, como se decía en ese entonces, y esa familia pasaba a la absoluta pobreza,
porque en ese entonces no había ningún tipo de protección de la empresa a su trabajador. Así es. Y eso podía ser un accidente de trabajo, una máquina, o podía ser una enfermedad profesional con aquellos ambientes totalmente antihigiénicos, con sustancias químicas por todos los lados, etcétera, como usted sabe, doctor, que Y lo que las hacían minas. era generar Sí. una serie de enfermedades Sí. que no se veían al principio, pero que estaban ahí presentes y que terminaban reduciendo la calidad de vida y la esperanza de vida de la población. Entonces, como producto de ese movimiento socialista y reivindicativo al mismo tiempo, surgieron los seguros sociales. Cuando a usted le hablan de seguro social, le están hablando de un derecho laboral. El seguro social solo abarca a los trabajadores asalariados, Sí. que en República Dominicana son la minoría, son el 38%. Los seguros sociales no incluyen a los trabajadores independientes por cuenta propia, que aquí en República Dominicana son el 58%. Entonces, eso por un lado. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, con todo aquello desastre que hizo Hitler y con todas las muertes que además la propia guerra generó, y el movimiento socialista y ya la Unión Soviética echando hacia adelante, entonces se crearon las condiciones para aquella famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Y en esa declaración, el artículo 22 y el artículo 25, el 22 dice que todos los seres humanos nacen igual de derecho, independientemente de su condición social, raza, etnia, creencia religiosa, lo que fuere. Ese es el 22. Sí. Y el 25 dice que todo ciudadano tiene derecho a la seguridad social. Entonces, de ahí en adelante, ya el concepto no son los trabajadores asalariados. El concepto es toda la población. Porque ya no es un derecho laboral, ahora es un derecho humano. Y ahí es donde está la diferencia. Exactamente, Sí. porque, doctor, Sí, quería- sí, tú sabes que tú tocaste temas sumamente importantes que tienen que ver con el movimiento obrero en el país, pero además a nivel internacional. Por ejemplo, mencionaste Europa. Nace en la mente de una persona militar como el canciller Bismarck. Es que nace ese movimiento y esa necesidad de asegurar a sus alemanes. Él decía, bueno, los alemanes son una máquina de trabajar y yo necesito que estén siempre ready ready to go. Entonces, en esa mentalidad guerrerista de Bismarck, entonces nace el proceso de seguridad social para los alemanes. Exactamente. El, Pero el cuando primer hablamos seguro de social seguridad surgió en social, Alemania. ¿qué Escucha abarca? eso. ¿Cómo? Ya sabemos lo que es el seguro social, Sí. que es para los trabajadores. La seguridad social abarca a todos los ciudadanos, Todos los ciudadanos. pero ¿qué implica? Universal. ¿Pero qué implica? Un Bueno. ejemplo, el derecho que yo tengo de ir a un hospital, ¿eso va dentro de la seguridad social? Claro. Generalmente, en los países más desarrollados, la seguridad social abarca 5 servicios. Nosotros solo tenemos 3 porque somos un país en vía de desarrollo. En primer lugar, salud. Un país no desarrollado, porque eso es un sofisma. Bueno. En vez de desarrollo significa que vamos a llegar al Exacto. desarrollo alguna vez. Le acepto la corrección. Sí. Mire, en primer lugar incluye salud. Antes era enfermedad y muerte. Oiga bien cómo era. El Seguro Social Dominicano decía enfermedad, maternidad y muerte. EMBA. Sí. Bueno, en segundo lugar, pensiones para el retiro. Y en tercer lugar, accidentes de trabajo. En otros países se incluye un seguro de desempleo. Sí. ¿m? Y además se incluye asignaciones familiares. Esa era la época en que se quería estimular el crecimiento de la población. Sí. Entonces habían 5. Eso quiere decir que una familia que tenía 2 hijos tenía un subsidio. Si usted tenía 4 hijos, tenía el doble de subsidio, etcétera. Sí. Bueno, aquí en República Dominicana lo que tenemos son 3, tradicionalmente. El seguro familiar de salud, que como su nombre indica, no solo incluye al trabajador o a la trabajadora, sino al cónyuge, trabaje o no trabaje, Sí. a los hijos hasta los 21 años si estudian, y además a los hijos permanentes si son discapacitados. Entonces viene el seguro, que es el de seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que le llaman pensiones. Ese cubre nada más que al titular, Sí. ya sea hombre o sea mujer, pero a través del titular
Cuando él fallece, entonces protege a la sobreviviente o al sobreviviente. ¿Me explico? Sí. Si no se ha casado. Y el tercer seguro es el más simpático de todos, porque no es un seguro a los trabajadores, es un seguro a la empresa. Porque usted como trabajador tiene derecho a demandar a su empresa si tiene un accidente de trabajo Dentro o de- una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace la Seguridad Social? Que protege al empleador para que cuando usted lo demande, la Seguridad Social sea la que resarce de las necesidades de usted. Interesante estas cosas porque, como decíamos, hay un gran desconocimiento. Ahora, lo que yo no entiendo, un ejemplo, yo que soy independiente y no soy empleado, ¿qué me cubre la seguridad social? ¿O la seguridad social es un genérico? Porque yo no tengo seguro de nada. Excelente pregunta. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Mire por qué. Porque como dijo el doctor Castro, el seguro social surgió en Alemania en una etapa de esplendor industrial. Y en esos países de Europa, la gran mayoría de los trabajadores eran asalariados. Había muy poco trabajador informal. Entonces, esos seguros sociales solo se ocuparon de esos trabajadores asalariados, más la población indigente que siempre ha existido. Pero en América Latina el fenómeno es muy diferente, porque los trabajadores asalariados no llegan a ser a veces ni siquiera la mitad. Entonces nosotros aquí en República Dominicana, y este señor es testigo de eso, porque dijo ahorita que yo era el padre de la seguridad social, Así el es. ideólogo de la seguridad social. Así es. Hicimos el siguiente razonamiento, doctor. Si el sistema es universal, si hay trabajadores asalariados y hay trabajadores que no son asalariados, para que sea universal hay que tomarlo en cuenta estos últimos, que es lo que usted está planteando. Entonces nosotros creamos aquí en República Dominicana, por primera vez en América Latina, el régimen contributivo subsidiado, que es el que va a abarcar a todos los profesionales independientes, a los buhoneros, a los taxistas, a los motoconchistas, a las mujeres del mercado. Todas esas personas que aquí en República Dominicana son muchos y que salen todos los días a buscársela, como dice el dominicano, para encontrar algo y poder sobrevivir con su familia. Pero esas personas Lamentablemente no pagan nada para ese seguro, No. esa seguridad. no. Eso el Estado cubre. La ley dice que hay dentro de los trabajadores independientes, hay algunos que no alcanzan a tener un ingreso regular. Una vendedora de la calle, un buhonero, etcétera. Pero la mayoría, todos esos estudios los he hecho yo. Sí. Un 70% tiene ingresos, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, como para pagar un seguro, una parte. Entonces el Estado aporta la otra parte, porque él no tiene patrono. O sea, usted como trabajador tiene una desventaja con relación a aquel, porque aquel es un empleador de una empresa y él aporta una parte y la empresa aporta la otra parte. Pero en el caso suyo, ¿verdad? Hipotéticamente, Sí. usted no tiene ninguna contraparte que lo ayude. ¿Y quién tiene que ser esa contraparte? El Estado Dominicano. Entonces, por esa razón, quizás no se ha aplicado todavía ese régimen tan bonito, tan interesante y que le va a dar una personalidad propia a los trabajadores independientes. Hay una pregunta, si el doctor tiene una pregunta anterior. Sí, fíjate, tú has tocado puntos sumamente importantes. Estamos aquí frente al padre, no solo de la ley, sino del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es lo Sí, que yo lo que fui el primer gerente general. Claro, que es lo que yo defiendo, porque nosotros tenemos la tendencia a desconocer. Por ejemplo, Arismendi dirige un chat del que todos los que somos de la seguridad social estamos en ese chat, que es la Fundación de Seguridad para Todos, Seguridad Social para Todos. Entonces allí está como el suspiro de la seguridad social, y tenemos personas prestantes como Iván Rondón, que fue Quien dirigió la comisión la comisión de seguridad social del Senado. del Senado. Entonces tenemos ese conocimiento importante. Allí hay pasados directores del Sistema Nacional de Salud.
del Colegio Médico Dominicano. Del Colegio Médico Dominicano. Es gobernador del Banco Central. Es gobernador de Gran Para no hablar de que el presidente incluso es miembro de ese chat y esas cosas. Pero, Sí. lo que yo no entiendo es Pero si hay una responsabilidad del Estado. Entonces el Estado crea instituciones para limpiar su responsabilidad. Porque se supone que la salud no es un problema de una institución de seguridad social, sino que es parte de la seguridad social del ciudadano. La salud, la educación, ¿qué diríamos otras? La vivienda. Entonces, hay esta división de clase, donde hay poseedores y desposeídos. Entonces, el Estado, dentro de esta concepción del Estado capitalista dependiente, se supone que deba suplir estos servicios sin necesidad de que se cree una institución para eso, ¿no? Los hospitales públicos son públicos. Así es. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Se está tocando, poniendo el dedo sobre la llaga. Yo he asesorado a 7 países de América Latina sobre este tema. Fui consultor de la Oficina Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Le puedo decir, además de que conozco todo el resto, porque tengo relaciones con muchísimos consultores, compañeros míos de diferentes países. Aquí se da en República Dominicana 2 situaciones muy especiales. Número 1, es el único país de América Latina y posiblemente del mundo donde la medicina privada predomina sobre la pública. Pero no solo que predomina, es que domina sobre la pública. Le voy a poner un ejemplo. Porque la pública no solo es escasa, sino que es mala. Eso, ya usted lo dijo todo. Mire, el SENASA en estos días, hace 3 o 4 semanas, anunció, el SENASA funciona bien, sí. Anunció que había logrado dar una serie de servicios a la población. El SENASA es la RS más grande del país, porque tiene todos los subsidiados, más una parte buena e importante de los trabajadores asalariados, que son 2 regímenes diferentes, ¿no? Tienen casi 7 millones de afiliados. Oye, el SENASA dice, nos ha ido muy bien, hemos hecho un buen trabajo, y yo lo avalo como profesional. Pero mire lo que dice. Él dice que la mayoría de la demanda de los trabajadores y de los afiliados y hasta de los subsidiados se hace en centros privados. Entonces, la pregunta suya viene al pie de cañón. Entonces, ¿y por qué la población prefiere ir a una clínica privada pagando un copago en vez de ir a un hospital que supone que le va a salir gratis? Calidad, oportunidad. Le voy a poner un ejemplo. Y esta es la otra parte de América Latina que yo conozco muy bien. En ninguna parte de América Latina, doctor, los médicos trabajan disque 4 horas. No, en toda parte del mundo son 8 horas. ¿Por qué? Porque los problemas de salud no son ni que de 8 a 10 de la mañana, ni de 9 a 11, ni nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay estudios de la propia salud pública con organismos internacionales que demuestran que hay médicos que van una sola vez a la semana, en promedio. Y que en promedio, a mí me dio ahora, en base a las informaciones que dio el SENASA, un promedio de 1.9 consultas por médico por día. Doctor, 2 consultas las hace un médico, ese mismo médico en una clínica privada en media hora. Y el resto del tiempo, que no van, dan vueltas, paros, protestas, reuniones. Las reuniones no se hacen cuando ya se ha atendido a los pacientes, se hacen a pesar de la atención a los pacientes. En el horario de los pacientes. Entonces, doctor, por esa razón es que en la República Dominicana se dio una particularidad que no hay en otra parte de América Latina. Y yo soy el responsable de eso. Y él sabe que siempre ha asumido esa responsabilidad. Sí. No había posibilidad de desarrollar la seguridad social en la República Dominicana, a menos que no se conociera y se reconociera la preferencia que tiene la población por lo privado. No porque sea privado. Mire, doctor, por ejemplo,
Usted tiene una clínica X, no le voy a hablar de la que vi ahora en Punta Cana, porque eso ya es una excelencia muy grande. Una clínica cualquiera privada, hoy sábado, y todavía a la 1 de la tarde están atendiendo médicos especializados. Pero hace tiempo que ayer a las 9:30, a las 10 de la mañana en los hospitales públicos, se fueron todos los médicos especialistas. ¿Y en manos de quién queda eso? De ayudantes, y enfermeras, de promotores y de pasantes. Entonces, ¿por qué la mortalidad materna es tan grande en República Dominicana? Más grande, oiga bien, que la de Guatemala, donde la mayoría de los nacimientos son con comadronas. Aquí no. Aquí la mayoría de los nacimientos están atendidos por médicos. ¿Y por qué eso, a pesar de que tenemos un 98% de afiliación al Seguro Familiar de Salud? Porque cuando se presenta un problema a las 3 de la tarde, quien lo va enfrentando es un especialista, es un aprendiz, y desde luego hace lo que puede. Hay que reconocerle que esa gente se faja, pero si están aprendiendo, si se complica la cosa, usted sabe lo que termina en eso. Mira, usted ha manifestado que hay una irresponsabilidad del Estado y del gobierno. Así es. Porque eso es violación a los derechos fundamentales de todos los A ciudadanos. los derechos humanos, eso es denegación de derechos. Y entonces habría que llamar la atención a las instituciones del Estado y al gobierno actual, porque siempre es el gobierno el que está en ese momento. No será el culpable, pero sí es responsable de que siga igual. Y tratar de mejorar las cosas, ¿no? Claro. Echar hacia adelante. Porque el problema de la salud, mira, la clase media alta no tiene problema, pero esos sectores marginados, ahora mismo, la cantidad de epidemias, de enfermedades de los niños, eso es monstruoso, pero son las condiciones materiales de existencia las que determinan. Estas aguas han inundado todos los barrios. Así Entonces, es. parece que hay una irresponsabilidad del Estado y de los gobiernos en prever primero, porque eso se puede prever. No, que estaban arreglando la cañada y redujeron el espesor y se tapó. Bueno, pero eso, ¿quién es el responsable de eso? Obras públicas, salud pública, quien sea. Hay una irresponsabilidad estatal con relación a la salud de la población, porque no es que haya hospitales solamente, es cómo prever. Exacto. Porque la salud preventiva es más importante que la salud curativa. Porque si usted prevé, tendrá menos. No sé en qué país leía en estos días que los hospitales estaban vacíos. Porque la acción preventiva era tan... Exactamente. que Si muy me- pocas personas llegaban a los Si tú me permites, hospitales. hablando de eso, Cuba tiene una característica, y tú lo sabes. Cuba tiene la característica, Gabriel, que no permiten, por ejemplo, lo que se puede trabajar en la comunidad, no lo permiten en el Almejeira. El Almejeira, El sí, buque insignia. el buque insignia, el Almejeira. El Almejeira está, mira, a llamada, presente, pero ellos no permiten, diga que mira que... Que una gripe, que una... Aquí hay alguien que está tosiendo. No, pero ven acá, ¿y qué fue lo que pasó con la cadena? Entonces, precisamente, siempre fue buena el sistema sanitario de Cuba. Recordemos que el doctor Stanley estuvo ahí con la fiebre amarilla, y, o sea, que siempre ha sido bueno, pero hay que destacar la labor que hizo el proceso de la revolución en cuanto a la mejoría del estado de salud y lo que es la longevidad saludable del cubano. Mire, doctor, los problemas de aquí, yo estoy convencido de eso, de salud, hay que resolverlo, porque como usted dice, es un derecho constitucional. Es más, la salud es el derecho humano más importante de todo, porque cuando usted tiene salud, usted puede hacer ejercicio, usted puede trabajar, usted puede estudiar, usted puede viajar, usted puede hacer lo que quiera. Cuando no tiene salud, todo eso queda condicionado a un segundo, tercero, cuarto plano. Entonces,
Hay que hacer una campaña aquí para que la gente entienda lo que es salud, lo que es lo que usted decía. Salud no es hospital, y lo que tú decías también. Aquí la gente cree que, ay, vamos a fortalecer la salud, vamos a crear más hospitales y vamos a nombrar más médicos. No, salud es medio ambiente. Mire, a mí me da vergüenza. Yo viví casi 40 años en Los Prados y todavía voy porque mi suegra vive por ahí. Y desde ese entonces, de esos 40 años hasta hoy, las inundaciones. Ahí en la Charles Sober, usted ve la basura tirada como basura, no está envuelta en funda, está tirada. ¿Y qué le indica a usted eso? Ahora en el camino hacia Punta Cana, usted ve de diferentes zonas, toda la basura tirada al suelo. Eso quiere decir que todavía nuestra gente, lamentablemente, por falta en buena medida de salud pública y de las autoridades que no orientan adecuadamente, no tienen un concepto que eso afecta a la salud. El hecho de que todavía aquí el 47% de la población, a pesar de todo el crecimiento que tenemos, doctor, no tenga agua dentro de la casa, le indica a usted que estamos en un crecimiento fofo, como dice la gente. Un crecimiento, aquí no hay desarrollo. Porque ¿cómo es posible que elementos tan fundamentales como el agua todavía no sea provisto internamente en la mayoría de los hogares dominicanos? Y entonces es imposible tú mantener salud donde el agua está en unos tanques, exactamente, muchas veces sin tapa, donde la gente la saca con unas... Y de ahí esa agua sirve para bañarse, para cocinar, para limpiar, para todo. Es decir, que el estado de calamidad social es alto. Entonces por eso yo decía que no, que estamos camino al desarrollo. Bueno, vamos a ver. Eso no es verdad. Porque aquí hay miedo. Aquí le tienen miedo a los políticos, le tienen miedo a los gobiernos. Y entonces los comentaristas le tienen, si son empleados, todavía son peores. No se atreven a criticar al gobierno porque o es el partido mío o es empleado del gobierno o le puede perjudicar, porque aquí se vive en una política del miedo. Y entonces este estado, cuando con estas lluvias, que destapa, porque es muy bueno vivir en zonas urbanizadas, pero váyase a la orilla del río Sama, para que usted vea lo que es eso. Es decir, en un país supuestamente en vía de desarrollo, en un país donde hay tal cantidad de vehículos de motor en la calle, usted dice, bueno, ¿y cómo esa contradicción de un sector poblacional de clase media, media alta, y un sector mayoritario que se lo está llevando quien lo trajo? Si no hay, y hay que hacer un llamado al Estado, al gobierno, de que tiene que asumir su responsabilidad, porque para eso pagamos impuestos. Así es, porque fíjese lo siguiente, todavía hace falta una conciencia de que nosotros somos contribuyentes. ¿Y qué es lo que significa contribución? Que estamos adelantándole a una entidad que se llama Estado, gobierno, etcétera, un dinero para que nos resuelva un servicio que es más eficiente resolviéndolo colectivamente que individualmente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que la gente entienda. Energía eléctrica. Si usted tiene una planta en su casa, usted tiene otra planta, cada dominicano otra planta, eso va a salir mucho más caro que si hay un gran sistema de producción de energía eléctrica. Entonces, cuando nosotros pagamos impuestos es para que se mantengan esas plantas y nos den servicio. Lo que pasa Pero es que si resulta que hay muchos apagones, entonces no está cumpliendo el Estado. Es que hay un tema que también hay gente que le tiene miedo a tratar. Es el problema de la corrupción. ¿Cuántos de esos impuestos que uno paga van a manos de sectores privados, de instituciones y de personas que se lucran con nuestros impuestos? Mire, yo creo que usted está tocando un tema muy importante, porque aquí todavía no se tiene una idea de la dimensión de la corrupción. Ha habido mucha conciencia en cuanto a la lucha contra la corrupción, eso hay que reconocerlo, y este gobierno ha dado un buen ejemplo en esa materia. Esperamos que los siguientes sigan esa misma lógica, etcétera. Pero fíjese lo siguiente, volviendo a la salud.
Usted sale por ahí a la calle y dice, no, los servicios privados son muy caros. Hay que ir a los hospitales porque los hospitales son gratis. Eso no es verdad que son gratis los hospitales. En primer lugar, porque salvo excepciones, en muchos de esos hospitales o no hay placa, o no hay reactivo, o no hay medicina, o el médico no fue, etcétera. Y todo eso le cuesta a la gente, ¿no? Y además hay veces que usted va a un hospital a sanarse y sale con una enfermedad. Bueno, pero además de eso, hay que tomar en consideración, por ejemplo, lamentablemente, que muchas de esas instituciones están llenas de gente que no trabaja. Yo me he ganado un poco de alguna resistencia de algunos amigos y otros que no son amigos, porque yo demostré con números del propio Servicio Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud, que era lo que tiene todos los hospitales que tenía salud pública antes. Eso ahora está separado a la salud pública tradicional para que los amigos lo entiendan. Bueno, pues esa entidad gasta el 83% de lo que recibe en salario. Imagínense. La pregunta es, ¿cuánto queda para comprar sábanas, medios de limpieza, reactivos, medicina, placas, mantenimiento y cosas? Por eso es que usted ve que hoy hay sobran medicina de tal tipo, pero usted va a los 15 días y ya no hay medicina. Y eso es el manejo fallido de los recursos del Estado. Estando yo, no sé en qué ministerio, en la puerta esperando, pasaron 22 jipetas, unas negras que hay ahora, 22 jipetas con 22 funcionarios. ¿Cuánta gasolina gastan esas jipetas? Y me dicen que esas jipetas cuestan, qué sé yo, ¿cuánto? 2 millones o algo así, no sé. No, 2 millones no. Eso cuesta mucho más. Claro. Imagínense usted. Entonces hay una mala distribución de los recursos del Estado. Pero resulta que esos recursos del Estado no son del Estado, son del ciudadano que a través de sus impuestos, porque la gente dice, no, que él no paga impuestos porque no trabaja. Hoy, cuando usted compra un pan, Así mismo. ahí va cargado de impuestos. Cuando usted compra leche, va cargado de impuestos. Gasolina, combustible. Todo. Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, dice que los trabajadores informales no pagan impuestos. Eso sí pagan impuestos. Porque ese taxista que se está acercando ahora a una estación de combustible va a pagar unos impuestos, ya sea por el gasoil, si es gasoil, o ya sea por la gasolina. Y cuando le echa aceite al motor, y cuando compra nuevas gomas para ese vehículo, cuando compra piezas para reparar ese vehículo, está pagando impuestos. Claro. ¿Y qué recibe a cambio? Yo creo que hay que redefinir la función del Estado Así es. y la lucha social de los pueblos tiene que enfocarse por ahí. Lo que pasa es que hay estrategias. Primero, vamos a dividir los afectados para que no tengan fuerza. Así es. Y si este grupito trabaja por aquí y este grupito trabaja por allá, no tiene fuerza. Entonces hay que evitar que ellos se constituyan en un grupo de poder fuerte que pueda exigir. Es decir, que muchos de los cambios sociales, lo que estamos jugando a que se produzcan grandes convulsiones sociales, para después decir, ay, pero mira, no, es que usted está produciendo condiciones materiales y psicológicas para que haya una gran revuelta social buscando corregir estos grandes defectos. Vamos a un receso y continuamos con Análisis y Síntesis en el Nuevo Diario TV, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Nuevamente con ustedes, aquí Análisis y Síntesis en el Nuevo Diario TV, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social, o no sé, en tantas cosas, que nos ha ido ilustrando, porque el papel de los medios de comunicación es educar. Así es. Sí. Y esta responsabilidad ciudadana no podemos eludirla. Doctor. Gracias. Fíjate, como bien decía ahorita, Arismendi dirige la Fundación Seguridad Social para Todos.
Pero seguridad social para todos no es solamente una institución como tal. Nos envía y compartimos a través del correo electrónico, del chat. En este chat, como decíamos ahorita, gravita el peso de la seguridad social de este país. Y desde allí tratamos de ejercer con responsabilidad lo que son esos lineamientos que tú señalas. Por ejemplo, hace un rato recordaba precisamente la tripartita, el Instituto Dominicano de Seguridad Social, Gabriel, que era, amable audiencia, era una institución de tres patas. Por una pata estaba el gobierno, por una pata estaban los sindicatos y otra pata los empresarios. Y allí se daba una situación sumamente tensa en la cual cada quien nombraba antojo a su familiar y sobrecargaba la nómina. Sin embargo, lo que recibía el pobre, el que pesaba, en ese tiempo había una figura en los ingenios que era el que pesaba la caña, o sea, llegaba la pesador, caña. El portador, carretero y pesador. Exactamente. Yo soy de esa zona. Sí, y cuando recibía una pensión, aquello era irrisorio. Entonces, lo que teníamos formación, el sindical desde esa vez, recuerda que nosotros venimos de la iglesia los tres, y yo vengo del Instituto Nacional de Formación Agropecuaria y Sindical, y recuerdo que allí gravitaba mayor que yo, Gabriel de Río y toda esa gente. Entonces nos reuníamos allá, en esas tres patas, y ahí se daba lo que era unos verdaderos rabazos. Y lo traigo a colación porque tú lo señalaste ahorita, y existía entonces lo que era la caja, específicamente, que era la que organizaba el proceso de gerente administrativo, allí que se generaba lo que era la situación de los técnicos con los administrativos, los médicos con los gerentes, el director general y todo lo que allí se daba. Además, entonces tenía luego el hospital Gautier. Luego, todo lo que eran los otros centros y subcentros a nivel del país que tenían que ver con la atención al obrero y generalmente al obrero cañero. Estuve 4 años trabajando en el Jaina, en el subcentro de Jaina. Entonces, aquí en la capital estaba la C, la D, el I. Entonces, ahí nos repartíamos todos los médicos trabajando de manera con el obrero. Mira, tú has señalado un elemento importante. La seguridad social no debía existir ni como nombre. No, si el Estado cumple su función, no hay que crear instituciones especializadas, no. Si el Estado es administrador de los bienes de los ciudadanos, entonces, porque el Estado no produce, el Estado gasta lo que nosotros aportamos. Entonces, si hay buenos hospitales, si hay servicios de salud ambulatorio, si hay higiene ambiental. Políticas públicas. Entonces lo que tiene que haber son políticas públicas al servicio del ciudadano. Un Estado al servicio de los ciudadanos, no un Estado al servicio de los poderosos, que ese es el problema. Así es. Entonces, se duplica el esfuerzo. Entonces dice, bueno, seguridad social, bueno, pero ¿por qué tiene que haber una cosa que se llama seguridad social? Lo que tiene que haber es seguridad social. No una institución, sino el hecho de que los ciudadanos, porque eso se da en países europeos, tú no ves ese niño cuando nace cubierto y va a morir cubierto. Y aquí hay un tema que quiero añadir, que es el problema de la precariedad de la vejez. Que no tiene ninguna protección de nada. Todo un tema. Mire, déjeme decirle lo siguiente. Usted está diciendo una cosa muy importante. Al fin y al cabo, lo que la gente necesita es protección. Protección. No es un título, No es un nombre, No. no es una institución.
no es una burocracia. Hay países, por ejemplo, donde los servicios de salud son universales y se nutren incluso por impuestos. Sí. Entonces ahí no hay necesidad Costa de Rica, tener México. un instituto dominicano de seguro social y nada de eso, porque todo el mundo, incluyendo a veces los turistas, para determinados servicios, por ejemplo en Inglaterra, en Canadá, etcétera, hay un servicio universal. Ahora, sin embargo, la parte de pensiones ya es un poquito diferente. Ya, claro. Porque como tú señalas, hay una necesidad de una protección al final de la vida laboral de la persona. Sin embargo, ahora hay una corriente en el mundo que está abogando por una pensión básica universal, en donde, por ejemplo, todas las personas que llegan a determinada edad reciben una pensión básica, más el ahorro o cualquier plan de retiro adicional que tenga la gente. Le voy a poner un ejemplo, para que usted no piense que estamos hablando de algo de los países desarrollados nada más. Yo conozco muy bien, y lo que estoy diciendo ahí cualquiera lo puede escribir que yo lo estoy diciendo, porque lo conozco muy bien. En Panamá, Sí. en Panamá hay un plan que ellos le llaman 135-65. O sea que el gobierno le da 135 balboas, que son dólares, allá, a cualquier persona, toda persona que tenga 65 años o más. Número uno. Te dice, bueno, eso no es mucho, pero le da otra cosa. Hay una ley, la ley 7, que por ejemplo, usted va a un restaurante, una persona ya con su carnet de que tiene más de 65 años, y tiene un descuento de un 25%. Usted paga la mitad de la tarifa eléctrica, la mitad de la tarifa de internet, paga el 25% de descuento en los vuelos internacionales, no importa la línea que sea. Esa es una ley de Panamá. O sea, dicho de otra manera, estamos hablando de un subsidio económico que le permite resolver una serie de cosas y otra serie de medidas complementarias que le reducen el costo de la vida y que elevan la calidad de la vida. Claro, usted me dirá que eso no es suficiente, pero es mucho más que nosotros no tenemos nada. Mire, aquí hay una ley de protección al envejeciente que nosotros retomamos en la ley de seguridad social y la incluimos ahí. Sí. Y aquí no se ha cumplido nada de eso. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el problema de que, por ejemplo, en los resorts, vamos a suponer un miércoles, un jueves, a la persona envejeciente le den una tarifa especial? En los cines, en los estadios de béisbol, en las obras de teatro. ¿Pero y qué cuesta eso? Lo único que cuesta es, como usted dice, voluntad política y buena disposición. Muchas veces usted va a una obra de teatro de esa y la mitad del salón está vacío. Claro, no vamos a decir que se lo van a dar viernes, sábado y domingo, donde más concurre más gente. Pero una persona ya pensionada puede ir un martes, un miércoles tranquilamente porque no tiene que trabajar, vamos a decirlo así. O sea, mire, uno de los mayores problemas que yo percibí cuando estudié seguridad social en España no es tanto el dinero, es el olvido de la gente, es la postración que tiene la sociedad con relación a gente que en su época fue la que enriqueció el país. Así es. Claro, muchas veces no es el dinero, sino la facilidad y el servicio. Porque eso que usted señala sería una política del Estado genial para favorecer los envejecientes, que ya no tienen la capacidad productiva que tiene la gente de edad promedio en el área de producción. Y eso no cuesta nada. Yo creo que sí falta una visión de Estado, una nueva visión de Estado y una nueva visión de gobierno. Que al Estado no se va a enriquecerse. El Estado está para servir al pueblo y el pueblo es el que paga. Y esto parecerá radical, pero eso es así. Que haya miedo en decirlo. Bueno, el que tenga miedo que se compre un perro blanco. Un perro negro. Negro, Un perro negro. Porque es que estamos en una situación muy difícil.
muy difícil. Así Y cada es. vez hay una separación mayor entre los que tienen posesiones y los que nada tienen. Sí. Entonces protestamos de que la delincuencia, que esos barrios están cayendo. Ajá. Y la delincuencia Tú sabes que, es causa o es consecuencia. Gabriel, permíteme que vaya introduciendo un elemento de la realidad. Y es que el tiempo ya inexorablemente viene sobre nosotros Oye, y entonces debemos pasar a otra programación de otro gustoso programa, como se decía, tan exquisito y visto programa. Gracias por invitarme a tan exquisito y visto programa, pero ya hemos llegado. pero sería bueno que don Arismendi haga una síntesis Sí. para que la gente entienda. Bueno, yo tengo mi pero posición. muy breve, queda pero una menos de 2 síntesis, sí, minutos. nos quedan 2 minutos. Sí. Mire, Para en primer lugar lo que es agradece. la seguridad social y qué hay que corregir. Exactamente. Agradecerle la invitación y exhortarlo a que sigan haciendo ese trabajo, porque más tarde o más temprano va a dar sus frutos. Y decirle que nosotros tenemos un sistema dominicano de seguridad social mucho mejor que el seguro social que teníamos antes. Pero que todavía ese sistema, a pesar de ser mucho mejor que lo anterior, está a mitad de camino con relación a lo que plantea la ley de seguridad social y a lo que se merece la población. La mayoría de los problemas y de las inquietudes y de las quejas que tiene la población en materia de salud no provienen de la ley, sino de la forma en cómo se están aplicando los reglamentos y las resoluciones del Consejo. Y por lo tanto, como usted señaló al principio, cuando se revise la ley de seguridad social, también hay que revisar los reglamentos. Porque para concluir y dejarle esta idea, mire, los reglamentos son a una ley, lo que las letricas chiquitas son a un contrato. Que nadie lo Ahí lee. es donde está la trampa, como dicen. Así que muchísimas gracias Bien. por la invitación y además decirle que tanto yo como los demás miembros de la Fundación Seguridad Social para Todos estamos en la mejor disposición de venir cada vez que ustedes lo requieran a darle una manita en este tema o a ustedes abrirnos las puertas para que podamos orientar mejor a la población. Amigos, hemos llegado al final de análisis y síntesis. Hemos hecho un gran análisis y hemos concluido en una síntesis sobre la seguridad social y la necesidad de la reforma de este sistema, porque no podemos pedir el cambio radical, sino por lo menos que se apliquen las leyes, Así mismo. que se apliquen los reglamentos, que los hospitales cumplan su misión. Pero un ejemplo, y ya el tiempo se nos va, pero hay una parte de la seguridad social que no hemos visto, que es la necesidad del que se murió. Ah, Sí, el que se Vamos a dejar murió otro y no programa tiene para eso. recursos, ahí se quedó. Así es. Porque la Eso es un seguridad, tema para otro momento. Sí. la Cierra. seguridad social incluye desde el nacimiento hasta, Hasta la muerte. la muerte. así es. Y todo ese trayecto de vida, Así es. porque los recursos que generamos y la vida en sociedad está para favorecernos, no Sí. para esclavizarnos. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, Análisis y Síntesis, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Muy buenas.